Muy buenas tardes, días o noches a todos aquellos que estén viendo esta nueva entrega de comentarios de lo real. Hoy ya es lunes 9 de agosto, pero esta entrega corresponde al día de ayer, domingo 8 de agosto, así que voy a hacer de cuenta que no ocurrió todavía nada y voy a hablar de las cosas que tienen que ver con la semana que termina ayer, domingo 8 de agosto del año 2021, es la entrega número 76. Bueno, vamos a empezar con el tema de la comida en los comedores escolares. Una diputada del Frente Amplio, la diputada Galán, reveló que hay una empresa privada que en determinados momentos se habría comunicado con personal de dirección de algunas escuelas para decirles que los niños no podían repetir los platos de comida. Esto generó una cantidad de cuestiones, tanto es así que la directora general de ANEP, recordemos que con la ley de urgente consideración ya no hay un grupo que es el consejo con un presidente, sino que hay una única persona que tiene como un monarca la capacidad de tomar las decisiones para ANEP. Entonces esta persona salió a decir de que eso tiene que ver con que la empresa privada tiene asesores nutricionales, o sea que supuestamente ANEP renuncia a responsabilizarse de lo que comen los niños, se lo pasa a una empresa privada, y a su vez que lo que quieren es combatir la obesidad infantil. Atención, los comedores escolares no son para todo el mundo, son para aquellas personas que manifiestan que tienen dificultades para llegar a cubrir los costos de una buena alimentación. Algunos chicos están en mucho peor situación, otros en mejor situación, pero todos tienen alguna necesidad que tiene que ser contemplada. Muy bien, lo cierto es que en esa situación es que estamos hablando, y entonces salir a pensar en obesidad infantil, que es algo que suele ocurrir en hogares de capas medias o más hacia arriba, donde la gente come sobre todo comida chatarra, parece bastante traído de los pelos. Yo tiendo a pensar que simplemente quieren ajustar los números y en medio de ese proceso la directora tuvo que inventarse una justificación y salió con este disparate. Dicho sea de paso, el periodista Pereira en su cuenta de Twitter manifestó que esta empresa privada que prepara las bandejas de comida en el departamento de Montevideo al menos, en otros departamentos no siempre es igual, en Brasil le han prohibido que continúe actuando, aunque no dijo por qué razón. Por otro lado, hubo hace unos días un paro en la escuela, por lo cual los maestros están reclamando que haya mejores medidas para evitar agresiones. También están reclamando en el departamento de Montevideo, no sé si en todos, pero en Montevideo sé que sí, que hace 3 meses ya que no se les está pagando lo que los maestros que llevan practicantes a su clase, o sea, los maestros en formación van a trabajar para aprender, para completar su formación didáctica en grupos donde ya hay un maestro. Ese maestro que está allí cobra una cierta cantidad extra por la tarea de formación del otro maestro. O sea, le está enseñando a los niños y está ayudando a aprender también a otro maestro. Bueno, entonces hace 3 meses que la partida que les tienen que pagar por esta razón no se las pagan, así que dijeron, bueno, estamos trabajando sin cobrar, vamos a no atender más a los practicantes. Ante todo esto, el ministro de Educación y Cultura salió a acusar a los maestros diciendo que tienen falta de sensibilidad. Quien tiene falta de sensibilidad es el gobierno. Si el gobierno tuviera sensibilidad, se daría cuenta de que los sueldos de maestros y maestras son muy exiguos y que si encima tenés la responsabilidad de un practicante, no pueden estar 3 meses para pagarles, es absurdo. Es una cuestión básica de mala administración que tiene el actual gobierno.
Pasamos a otro tema, dejamos la educación. Otro tema que fue muy notorio en esta semana fue lo que tiene que ver con los combustibles. Volvieron a subir los combustibles y eso produjo una cantidad de críticas del pueblo en general, pero también críticas de sectores agropecuarios. Uno de los principales aliados de este gobierno se ha manifestado de varias maneras abiertamente en su contra. También la Unión de Vendedores de Nafta, que dice, todo el tiempo me está subiendo los precios. La gente de ese movimiento, creado a imitación de uno similar en Argentina, que se llama Un Solo Uruguay, una especie de movimiento ruralista claramente de derecha, ha salido también a manifestarse en contra de esta forma de realizar aumento tras aumento, diciendo que la suba del gasoil los perjudica muchísimo. O sea, este gobierno le está mordiendo la mano a aquellos que, no solamente al pueblo, sino también a aquellos que lo apoyaban. Una medida muy torpe. El ministro Paganini, ministro de Transporte, salió a defender la forma de cálculo que están aplicando, pero hay también un rum que de repente los aumentos dejan de ser mensuales y pasarían tal vez a ser bimensuales. O sea, 12 aumentos del precio del combustible en el año, un disparate. Bueno, en eso anda este tema de los aumentos de combustible. Ahora vamos a ver algunas noticias que tienen que ver con lo sindical. La Federación de Funcionarios de ANCAP ocupó el edificio central de ANCAP hace unos días y después lo desalojó por intimación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hubo algún incidente con una bomba de estruendo, una cosa que la propia Federación ANCAP manifestó que está muy mal, que la hizo alguna persona a título personal y que espero que le expliquen que esos no son las maneras de manifestarse de los trabajadores uruguayos. De todas maneras se prevé que el ambiente de conflictividad va a continuar. También tenemos que los trabajadores del frigorífico Canelones han hecho una manifestación y se encadenaron protestando por un despido que no correspondía. La gente del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción, está indicando que en la rendición de cuentas, de la que vamos a hablar dentro de poquito, se va a incluir el tema del telepeaje y que eso dejaría mucha gente, mucha no, pero digo, una cierta cantidad de gente sin trabajo. Cualquier cantidad de gente sin trabajo es mucha de alguna manera, pero no quiero transmitir la idea de que hay cientos de trabajadores. No, sería falso de mi parte, por eso cuantifico un poco para abajo. Tenemos que también el sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está rechazando la rendición de cuentas, dice que que privatiza algunos temas y además no va a proveer funcionarios para cargos que están vacantes, con lo cual no se consigue mejorar los servicios. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la propia rendición de cuentas. Tenemos que la ANEP está pidiendo 32 millones de dólares para completar obras, proyectos y demás, cosa muy razonable que se aumenten los fondos en la educación. Tanto el Frente Amplio, o sea, la oposición, como el Partido Colorado, que está dentro de la coalición de gobierno, están apoyando esa propuesta ese pedido de la ANEP de 32 millones de dólares. Por otro lado, el tema que con muchas vueltas de si la rendición de cuentas va a incluir o no un artículo que va a permitir que el Ministerio del Interior tenga acceso a las direcciones de los clubes canábicos de producción colectiva de cannabis, aparentemente estaría por zanjarse por fuera de la rendición de cuentas. Dentro de la coalición hay gente que quiere esto, gente que no, pero lo resolverían por fuera de la rendición de cuentas, por lo que se ve. Por otro lado, hay artículos que establecen que las intendencias que omitan actuar, o sea, los alcaldes, ¿no?, en los niveles municipales pequeños, que omitan actuar como policía territorial, ello derivaría en juicios a las intendencias departamentales, cosa que obviamente no es razonable.
Por otro lado, el legislador Botana, ex intendente del Partido Nacional, no va a votar el pasaje de los fondos de colonización hacia intentar resolver temas de vivienda, porque entiende que el Instituto Nacional de Colonización tiene una tarea que debe ser cumplida, que es muy importante que se cumpla. Tenemos por otro lado que hay otro tema que viene de antes, viene del año 2009, o sea, hace ya 12 años, se votó una norma por la cual es obligatorio que todos los vehículos que circulan lleven el seguro contra terceros, vale decir, el vehículo va transitando, tiene un accidente con otro vehículo, con una persona, lo que sea, la persona damnificada puede ir contra ese seguro porque todo vehículo tiene la obligación de tenerlo. Ahora bien, eso lo controlaba hasta ahora solamente la policía. Habría una norma en la rendición de cuentas que permitiría que también lo controlen las intendencias departamentales. En caso de encontrar personas que no lo cumplen, esto pasaría los fondos de ese incumplimiento a la UNACEV, que tiene que ver con la seguridad vial. Ahora, el Congreso de Intendentes está pidiendo que, ya que hacemos la tarea de controlarlo, al Congreso de Intendentes o a las intendencias directamente, esto no me quedó claro si va cada multa en cada lugar a su intendencia, que parecería más razonable, o si va al Consejo de Intendentes que lo distribuye. Lo cierto es que sería un 30% para las intendencias, lo que están proponiendo los intendentes, y el resto a la UNACEV. Esto a mí me parece bien. Es bueno que los vehículos circulen con seguro contra terceros, pero también me parece que si la tarea despectiva va a ser de las intendencias, haya una retribución para ellos. De todas maneras, yo pondría algunas salvedades. Yo creo que los vehículos que tienen más de cierta antigüedad y que por lo tanto tienen un valor sumamente bajo, debieran estar eximidos de este tipo de multa. Debería simplemente señalarse que ese vehículo no puede transitar hasta que tenga el seguro, pero en general esos vehículos son vehículos que tienen gente que necesita para trabajar y que no puede tener otro vehículo, por lo cual vería con buenos ojos alguna medida de ese tipo. Igual no me van a hacer caso a mí porque yo lo diga por mi linda cara. Pasemos a otro tema. Ahora vamos a temas que tienen que ver con actualidades dentro de los partidos políticos. Por un lado, otro de los temas que se habló muchísimo fue el tema de la casa del senador ahora Óscar Andrade. Un programa de televisión, un programa de entretenimiento disfrazado de programa periodístico, donde lo que hacen es puro sensacionalismo, que salió a hablar de los adeudos de Andrade, el cual dio la cara, dijo, sí, yo debo esto y esto y esto, yo compré así, yo construí por mi cuenta, y ya dijo el intendente de Canelones, se lo vamos a cobrar, y ya dijo Andrade, se lo voy a pagar a Canelones, o sea, porque es acá en San Luis, en la zona, o sea que esto no debiera dar para más, pero el interés de la derecha era que se hablara muchísimo de esto, y no sé, por un lado, para dañar la imagen de un compañero que tiene una excelente llegada al pueblo, pero por otro lado también para distraer la atención de cosas como la rendición de cuentas, cosas como el despropósito de, que vamos a hablar después, de lo que está ocurriendo en temas de justicia militar y las subas del combustible y tantas cosas más. Entonces hablamos de lo que ellos quieren y no nos ponemos a pensar en si no es una cortina de humo, dado que esto es una cuestión privada del senador Andrade, que ya dijo, lo va a pagar, no hay más nada que hablar. Por otro lado, también dentro de lo partidario, María José Rodríguez y Ehrlich, el exintendente de Montevideo, van a ser los coordinadores del Frente Amplio desde ahora que cesó Miranda y hasta que haya un nuevo presidente del Frente Amplio. A mí me parece mucho mejor que haya coordinadores y no un presidente, o en todo caso que la función del presidente sea de coordinación y mediación entre los grupos y no una función de conducción, pero esa es mi opinión. En cualquier caso, esto está muy bien. Y también tenemos que 3 nuevos grupos fueron aceptados por el plenario, 3 grupos de nivel nacional,
van a estar integrando también la conducción del Frente Amplio. Por otro lado, en el Partido Nacional, después de una situación larga que se vio de a quién apoya a quién, terminaron eligiendo como presidente de la dirección del Partido Nacional a el señor Pablo Iturralde, que creo que es el legislador en este momento. No lo anoté, lamentablemente. Bien, Iturralde tiene una larga militancia, empezó con Añalía Piñerúa y después continuó siendo él mismo la persona que está al frente de su destino, por decirlo de algún modo. Ahora vamos a lo que dije, temas de justicia militar. Tenemos que, por un lado, la familia Roslik está evaluando llevar la causa que se dio por cosa juzgada. Cosa juzgada es un concepto jurídico. O sea, cuando un tema se presenta en la justicia y se agotan las instancias posibles, eso quedó como cosa juzgada y no puede continuarse con ese asunto por una cantidad de razones jurídicas, técnicas, formales. Aparentemente el caso de Roslik estaría en esa situación y eso es lamentable, pero no se podría hacer en Uruguay más nada. Sin embargo, en la medida que hubo todo un acoso a la población de San Gregorio, una persecución política y también étnica, la familia de Roslik está evaluando llevar el tema bajo título de genocidio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que también está muy bien. Por otro lado, trascendió en todo este asunto que el torturador Morales era una persona que había llevado a varios jóvenes oficiales para mostrarles cómo era que se torturaba. Miren, muchachos, aprendan que esto es lo que hay que hacer. Ante esa situación, Manini marcó distancia con uno de los nombrados en el lugar, que había sido candidato a alguna intendencia, no tengo bien claro a cuál, por Cabildo Abierto, y dijo que hace mucho que no lo veo. O sea, me lavo las manos de él. También dijo que estos documentos de que habían llevado personas a comparecer mientras se lo torturaba a Roslik y terminó muriendo en tortura, tienen como 30 años de antigüedad. O sea, que si son viejos y no veo a la persona, yo no tengo responsabilidad. ¡Qué bien! ¡Qué criterios este señor senador y principal conductor de Cabildo Abierto! Por otro lado, tenemos que el que era presidente del Supremo Tribunal Militar, Castelá, dice que en realidad él no estaba presente cuando torturaron hasta la muerte a Roslik, que él simplemente figuró en ese informe por una cuestión de solidaridad. Bueno, no me queda claro solidaridad con quién, con Roslik obviamente no. O sea, o era solidaridad con alguno de los que estaban siendo testigos de tortura hasta la muerte y jamás abrieron la boca para decir esa persona es el torturador, o sea, son cómplices a través del silencio, o de lo contrario es solidaridad con el torturador. Bueno, en cualquier caso es inaceptable tal solidaridad. Pero ahí no terminan las cuestiones graves vinculadas a esto. Ha trascendido que se le pidió al Tribunal Militar Supremo que enviara la información de estas cosas. Y hay una abogada que es funcionaria del tribunal también, Frachele, de apellido, la cual es hija de un torturador que ha sido procesado con prisión hace poco, y además ella ha sido en varios casos, abogada de militares acusados de violación a los derechos humanos, y ella dijo, no, acá no hay nada, no sé qué, mandó algo, pero al mismo tiempo hubo un pedido de informes al ejército, el cual sí envió la información de las actuaciones que se habían hecho, actuaciones que habían derivado en un arresto por 4 meses o algo así, lo dije en el video pasado, acá no tengo ahora el dato escrito. Ante eso le dijeron, no, den la información correcta, y entonces sí, tuvo que dar la información correcta, firmada después por Castelá. O sea, esta señora es una mentirosa, además de todo, y, o sea, absolutamente inadecuada su conducta, y me encantaría saber si existe la posibilidad de hacerle un juicio a ella, porque ejerciendo su actividad pública en el tribunal, mintió al elaborar un informe. Había cosas y dijo que no habían.
Estaría bueno saberlo, yo no lo sé. Muy bien. Por otro lado, temas de salud. Bueno, desde septiembre va a empezar lo que tiene que ver con la apertura de las fronteras y van a empezar a entrar primero las personas que sean extranjeros pero propietarios en Uruguay y que ya estén vacunados. El llamado turismo de vacunación sería algo que ocurriría recién en el verano, todavía no se sabe muy bien cómo. Por otro lado, con el uso del pase responsable, o sea, eso que mostramos en el celular, que nos quedó en verde, por ahora no he oído nada de lo que había trascendido de un pase responsable en celeste, pero con el verde se podría acceder a algunas cosas, por ejemplo, al fútbol del interior, a salas de espectáculos y a gimnasios, que habrían modificado los aforos para que entre solamente la gente que tiene pase verde. Por otro lado, tenemos que, en materias de salud, pero que no tienen que ver con, con estas cuestiones, tenemos que ya hay para la vacunación prevista de la tercera dosis, hay más de 700.000 personas que se han registrado. Y en otros asuntos de salud que nada tienen que ver con el COVID-19, tenemos que la tasa de lactancia bajó un 8% con respecto de hace 10 años. Vale decir, hay un 8% menos de bebés que reciben leche materna, que se sabe que es muy importante para mejorar la vida psicológica, pero además para mejorar el sistema inmune de los niños, para que sean más fuertes frente a cualquier enfermedad. Bueno, eso está cada vez en menos. ¿Y por qué está en menos? Bueno, algunos especialistas indican que probablemente sea por causa de que las jornadas laborales no le permiten a las madres amamantar. Por otro lado, y para cerrar esta entrega de comentarios de lo real, se hizo un nuevo relevamiento de la cantidad de personas en situación de calle. Tenemos que hay un 16% más de gente en situación de calle que el año pasado. Vale decir, en este momento hay 3.907 personas en Uruguay en situación de calle. Esto es como un pueblo mediano del interior. Esto es realmente muy grave. Sea que duerman en un zaguán o que duerman en un refugio, no tienen lugar. Y yo reivindico el concepto que daba Carlos Baferreira, que se debe tener siempre derecho a un lugar para residir. Bueno, y por otro lado, las ollas populares de Piriápolis han dicho que la cantidad de gente que va a ellas crece cada día. O sea, la situación sigue agravándose. No importa que los números de la inflación muestren que está estable, no importa que las exportaciones hayan aumentado con respecto al año pasado, sobre todo por causa de las exportaciones de carne, eso no está llegándole al pueblo. Bueno, nos vemos la semana que viene.